¿Qué tal? Un gusto grande poder comunicarme contigo, Eduardo. Realmente siempre es muy grato hacerlo. Y claro, hablar de esta función como arzobispo de Rosario es algo que nos permite recorrer varios andariveles, pero no puedo dejar desde ya de empezar por lo que ha sido esta marcha tan fuerte que tuvo lugar días atrás en Rosario, frente al Monumento a la Bandera y recorriendo calles de Rosario, en un contexto tan, pero tan difícil, ¿no? Creo que es un hecho el de la violencia que está asignando todo este tiempo de tu trabajo al frente de la Iglesia Católica en Rosario. ¿Es así? ¿Qué tal? Primero, Así es, bueno, sí, lamentablemente, mira, yo hace 7 años que estoy en Rosario y apenas llegué, me preguntaban ya del tema de la violencia, es como algo crónico, ¿no? Que en Rosario, por lo menos de varios años atrás, este año ha vuelto a recrudecer en forma muy, muy grande, especialmente en estos últimos tiempos, y hay como, bueno, la violencia, yo digo, siempre está dentro del corazón, ¿no? Lo que dice Jesús, que lo que envidias, homicidios, desaveniencia, etcétera, salen del corazón del hombre, ¿no? Esa es la herida profunda que hay en todos, ¿no? Está en nosotros. Pero también hay una violencia está marcada por el tema del narcotráfico, las bandas, las reyertas que hay entre los grupos por territorio, por ajuste de cuentas, en los cuales también caen gente inocente, ¿no? Por ejemplo, otra vez una chica de 14 años estaba lavando los platos en la casa, le traspasó un tiro, murió. El año pasado, o en el 19, un bebé también, o sea que digamos que afecta a muchos, ¿no? este Y también la arquitecto, ¿no? violencia. Este ¿Eh? arquitecto de estas últimas horas, este arquitecto que también ha repercutido Claro, bueno, tanto. y digamos, sería la otra faceta de la violencia, que es la inseguridad, ¿no? De personas de barrio, gente común, que, bueno, estás cumpliendo sus labores, sus tareas, y son agredidos de tal modo que llegan también al asesinato, ¿no? Como ha pasado trágicamente con este joven arquitecto que de algún modo también ha conmocionado a la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la solución de esto? Evidentemente no es algo fácil, ¿no? O simple. Nosotros hemos querido testimoniar el martes con una marcha de silencio como un pedido, en primer lugar, a Dios nuestro Señor, que se compadezca de Rosario, que se compadezca de esta situación de violencia y que toque los corazones. Por otro lado, hay un papel de la sociedad que tenemos digamos, tomar conciencia de que la droga mata de diversos modos y que por lo tanto el consumo recreativo que le llaman o consumo no problemático está edificado sobre sangre derramada, ¿no? No es gratis, la droga no es inocua para el que la consume, pero tampoco es inocua porque genera toda esta violencia y estas luchas y estas venganzas, etcétera, ¿no? Y después hay un nivel político de las autoridades, ¿no? Que evidentemente tienen que tomar mayor cartas en el asunto, elaborar una política más, no sé, más adecuada. Yo no soy experto en temas de seguridad, ¿no? Pero ahora ha habido hay una presencia mayor de fuerzas de gendarmería y de federales que Dios quiera que puedan por lo menos amainar y tratar de evitar las muertes al haber una mayor presencia en la calle de la fuerza de seguridad bueno, hagan que se disuada, ¿no? Que el que anda armado no ande tan impunemente, ¿no? Y puedan como mínimo amainar. Después, bueno, está toda, aunque también ha habido algunos eventos de lucha contra la parte financiera, ¿no es cierto? Ahí hubo unas detenciones, secuestro de mucho dinero, porque claro, toda esta industria del narcotráfico pasa al lavado, ¿no? Y después a blanquearse, ¿no? Y evidentemente encuentra canales financieros que los facilitan, ¿no? Y también el comercio de armas, ¿no? Que también tienen armas tan poderosas o más poderosas a veces que la fuerza de seguridad, ¿no? De una política que evidentemente Claro. trasciende la provincia, ¿no? Creo que
significa una política de Estado, Estado nacional, Estado provincial, el Estado municipal en la medida que le corresponde, pero digamos, todos mancomunados. Pero bueno, en este momento, para colmo, estamos en campaña, hay campaña electoral y entonces no hay un marco adecuado para hacer una política de Estado, ¿no es cierto? Hasta que no se diriman las elecciones, como que cada uno está, no hay un ámbito de diálogo, ¿no es cierto? Que Este facilite contexto, por lo menos. claro, este contexto tan dramático de la violencia, al cual se le suma la pobreza que ha crecido a niveles tan altos, es un contexto donde hace que la tarea pastoral tenga determinado perfil, ¿no? ¿Cómo es entonces la iglesia que se pone ante estas situaciones, estas temáticas al hombro? ¿Cómo mantiene su tarea pastoral? Entiendo que tienen que hacer un permanente desafío, ¿no? Para ver cuál es el modo de vincular la tarea pastoral con esta realidad que sufre la gente, nuestro pueblo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hay un grupo de sacerdotes que están en los barrios más marginales, en las parroquias que allí están, y están trabajando fuertemente con centros de niñez, también en cooperación con el Estado, ¿no? Cedronar o también el Estado provincial, en menor medida el municipal, centros de niñez, centros de vida, donde los chicos son contenidos. También se ha inaugurado hace poco un EMPA especial, porque son 5 aulas en 5 parroquias distintas, ¿no? De una misma escuela, para poder contener a estos chicos que están allí en la calle, que no tienen ni escuela secundaria ni contención. Y también, bueno, la recuperación de adictos, está la Asociación Padre Misericordioso, también Jesús de Nazaret. Padre Misericordioso está trabajando mucho con tanto internación como Casa de Medio Camino. Ahora estuve el otro día en la Casa de Medio Camino y ya los 10 muchachos que están ahí, todos han conseguido trabajo. Se han insertado a través de empresas amigas y bueno, se va dando una respuesta, digamos, no es la respuesta total porque no está en nuestras manos, pero sí un signo de un acompañamiento y de una propuesta también desde la fe, ¿no? Porque le decimos, mirá, la raíz más fuerte, el punto más fuerte de tu vida tiene que ser Jesús, porque Él es el que te va a posibilitar después afrontar todos los problemas de la vida con una perspectiva distinta que si no lo tenés. Por supuesto, es ofrecido a su libertad, no es impuesto. El que no quiere creer no va a creer, no se le obliga a creer, ¿no? Pero la propuesta educativa o formativa está, digamos, marcada por la fe, ¿no es cierto? O sea, como una obra de amor al prójimo, ¿no? Estas iniciativas también en estas parroquias de barrio están armando pequeños clubes de fútbol. Hay uno que se llama Nuestra Señora de la Lata, porque es del barrio de La Lata. Después en la parroquia del Valle también hay otro club. Ahora había otro sacerdote que también estaba por armar esos pequeños clubes, ¿no? Donde los niños pueden participar, pueden ser contenidos y donde también se les ofrece una propuesta de vida, un ideal cristiano, ¿no? Esa es un poco la labor que hacen además, bueno, las escuelas barriales que tenemos, también con los comedores, etcétera, ¿no? Ahora, bien, esta tarea de la iglesia en lo educativo, en lo social, es una tarea que tiene toda una historia y por supuesto con eje en lo religioso. Hoy se ve con cierta frecuencia atacada desde algunos sectores que la buscan descalificar. Creo que incluso algunos ataques hasta te pueden haber rozado en lo personal, pero lo cierto es que esto no es un tema, creo que se puede personalizar en nadie, ¿no? Creo que esto es una idea que se manifiesta como una especie de actitud frente a la iglesia. ¿Cómo estás viendo este proceso, Eduardo? ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo se para frente Bueno, a esto? mira, ha habido siempre ciertas corrientes laicistas, ¿no? Que han sido anticlericales, ¿no? Y entonces, bueno, están siempre, digamos, algún palo siempre tratan de poner en la rueda, ¿no? Ya sea porque
nosotros tenemos el principio de autonomía y cooperación con el Estado. No somos el Estado, ni estamos casados con el Estado, pero tampoco estamos enfrentados, sino cooperamos, ¿no? Hay una cooperación mutua. Y entonces, en ese sentido, la educación, que está subvencionada por el Estado, estas obras que también ayuda el Estado, pero que la Iglesia pone su gente, pone el espíritu, pone la vida allí, ¿no? Entonces, es una cooperación. Y algunos, bueno, creen que todo tiene que ser del Estado, por ejemplo, y que la Iglesia no tiene que participar. Entonces, bueno, eso siempre tenemos que estar ahí, digamos, en una lucha, digamos, para defender una presencia de la Iglesia. A veces pasa lo mismo, por ejemplo, ahora tenemos una ley de educación que se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia, y bueno, donde todo lo que se había dialogado en su momento con el gobierno anterior ha quedado, digamos, no aparece la familia como agente principal de la educación, digamos, ha quedado muy disminuido el papel de la enseñanza privada cuando somos el 30% de la educación de la provincia. Se plantea un tipo de educación sexual que nosotros tenemos otras perspectivas y no podemos, no nos contempla. Entonces, bueno, en eso tenemos que ir dialogando, buscando, digamos, que nos escuchen, para que también seamos, no es que querramos una ley a nuestra medida, pero sí que, no, que estemos contemplados, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, eso siempre está Me en consta, una permanente. Sí, te consta, ¿no es en cierto? ese baste me consta, bueno, incluso Bueno, vos ahí yo, donde saliste en defensa mía, en aquel momento, porque nosotros habíamos recurrido a los senadores para esclarecerle el tema, y como que, bueno, que no nos correspondía, nosotros somos ciudadanos, la Iglesia es parte de la sociedad, tiene todo el derecho a ser escuchado, va aparte del principio constitucional de peticionar ante las autoridades, ¿no? claro, eso Así es que bueno, cierto, y bueno, quizás se dé un proceso similar, no habrá que ver qué ocurre en el Senado ahora, si trata o no ahora, esto que tiene media sanción, también es un debate recurrente. Es importante sí. consignar, porque recuerdo parte de esa cuestión, que no se trata de decir no a la educación sexual, sino en todo caso, creo que bien lo decías Eduardo, alguna forma de plantear esa educación sexual integral, ¿no? Claro, claro, cuando solo se pone, está bien que la palabra perspectiva de género, uno dice puede haber otras perspectivas también, no poner una sola perspectiva, y a veces también la distinción entre perspectiva e ideología de género, ¿no? A veces se habla de perspectiva, pero en realidad se está planteando una ideología de género, que bueno, para nosotros, evidentemente, decir perspectiva de género es decir, bueno, igualdad entre el varón y la mujer, que ciertos roles que antes eran propios del varón, hoy también lo hace la mujer y lo puede hacer, que no está, que muchas veces han quedado marcados por aspectos culturales, pero no por aspectos sustanciales, ¿no? Pero la ideología de género, en cambio, es aquello que dice, bueno, cada uno se autoconstruye como a uno le parece, ¿no? Y evidentemente la educación cristiana, desde el punto de vista de la primera página del Génesis, dice Dios creó al hombre, varón y mujer. Bueno, entonces evidentemente que no nos pueden obligar, ¿no es cierto?, a una educación sexual que no tenga, que no contemple lo que nuestra fe nos plantea, y la naturaleza humana, creemos también, ¿no? No solamente la fe. Entonces, que te quieran imponer un determinado tipo, evidentemente nosotros entendemos que toda persona, cualquiera sea su orientación sexual, es digna de respeto, y uno tiene que respetar las decisiones que las personas toman, pero ofrecemos un tipo de educación en base a una antropología, que es la antropología cristiana, ¿no? Y queremos que el Estado nos dé la libertad. De hecho, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, en el artículo 5 nos ampara, ¿no? Porque allí dice que cada institución, según su ideario, puede ofrecer la educación sexual integral, ¿no? Bueno, además convengamos que en Santa Fe mismo, ¿no? La iglesia tiene una presencia educativa muy valiosa en cuanto a soporte a la comunidad y en eso también hay que consignar que no se puede avanzar, ¿no? Contra esa estructuración que existe, que además no es fácilmente reemplazable por el Estado mismo, Claro, si así quisiera. no, seguro. No, seguro. Por un lado, porque te imaginás vos que, digamos, todas las
estructuras edilicias, muchos de los servicios que prestan las escuelas, los pone en la misma comunidad educativa, ¿no? El Estado subvenciona los sueldos docentes, en la inmensa mayoría con el 100% del sueldo, pero no siempre todos los cargos, o sea que hay ciertos cargos que muchas escuelas a veces están sosteniendo con el aporte de la cuota de los padres, ¿no? Entonces, y además también porque hace a la pluralidad, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una ciudad plural, no en una ciudad uniforme. Entonces, la presencia católica, como están también las escuelas evangélicas, como también hay escuelas judías, como también hay escuelas privadas que no son confesionales, que son a lo mejor más de carácter social. Me acuerdo, hay una escuela aquí en una localidad que se llama Immanuel Kant. ¿No? Bueno, está inspirado en un filósofo de la edad moderna. Bueno, digamos, expresa, digamos, que hay pluralidad, ¿no es cierto? Y eso hace a la riqueza de una sociedad, ¿no? La uniformidad nunca es saludable, ¿no es cierto? Hay De un hecho, la misma diálogo, iglesia. sí, hay un diálogo interreligioso, el ecumenismo, ¿cómo se plasma en Rosario, en tu arzobispado, por Bueno, ejemplo? mira, acá en Rosario hay un ámbito de la Universidad Nacional de Rosario que se llama la Mesa Interreligiosa, en la cual participamos nosotros con un sacerdote y una señora laica, esposa de Roberto, creo que del Beto Alí, que eran de allí de Venado, Ajá, que sí, fue de Luis María, hermano de de Luis Luis María, María, exactamente. la cuñada de Luis María, y bueno, ella está en la mesa interreligiosa, Cynthia Stuller, de Ali, y el padre Adolfo Segovia. También participan del Consejo de Pastores, participa un imán de la iglesia de los musulmanes, participa un rabino judío, participa también la iglesia ortodoxa y algún otro grupo evangélicos. Esa mesa, bueno, propone iniciativas, diálogos, y también nosotros, a nivel interno de la iglesia, tenemos lo que se llama la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, porque distinguimos, ¿no? El ecumenismo para la Iglesia Católica es el ámbito de diálogo con las iglesias separadas, es decir, con los luteranos, con los anglicanos, con los metodistas, con los bautistas, con los cristianos, ¿no? Buscando la unidad. Y en eso tenemos 2 acciones por año, en la Semana de Oración de Unidad por los Cristianos, que es más o menos a fines de mayo, principios de junio, y después antes de Navidad tenemos siempre un gesto en común, ¿no? Y después el diálogo interreligioso es ya con las religiones que no son cristianas, ¿no? Islamismo, judaísmo, budismo o no creyentes, ¿no? O de religiones no definidas. Evidentemente esos grupos religiosos son mucho más chicos, ¿no? Es un camino que se hace, que por allí tenemos que intensificar más. A veces se hace un concierto, a veces se hace debates. Por ejemplo, el motivo de la ley del aborto se ha trabajado mucho. Laicos católicos con laicos evangélicos, ¿no? En ese sentido ha habido, de hecho también hay algunas coincidencias, no de la iglesia en sí, pero sí de católicos y evangélicos que participan en política a partir del tema de la vida, ¿no? La defensa de la O vida. sea, Por cierto, ahora me lleva esto a preguntarte por el Papa Francisco y cómo estás viendo su papado, cómo observás que esa prédica que él plantea de encontrar pastores con olor a oveja, como él dice, una iglesia quizás renovada en algunas cuestiones, puede ser aceptado interna y externamente. Incluso, bueno, en nuestro país en particular, a veces uno escucha posiciones muy duras sobre Francisco que, bueno, a mí particularmente me parecen absolutamente injustas, pero digo, sí, cómo estás sí. viendo Digamos, esta situación? hay expresiones que realmente yo nunca había escuchado antes de otros papas, ¿no? Son muchos o algunos sectores que yo te decía laicistas, puede ser hasta algunos masones, o sectores así, ideológicamente más identificados con el liberalismo, a ultranza, digamos, ¿no? Donde
se critica al Papa sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Y creo que, como vos decís, injustamente. La otra vez escuchaba a un periodista cuando el Papa habló de esto de la dimensión de la propiedad privada como un derecho secundario. Dijo el Papa que tiene que hablar si este es un país laico. Y el Papa le estaba hablando a la Organización Internacional del Trabajo, aparte invitado por la organización a dar un discurso. Claro, Entonces, no estaba ni hablando. Entonces, digamos, y además había líneas arriba, había elogiado como noble la vocación empresaria, ¿no? Así claro. que para Pero que genere riqueza diversificada, etcétera. O sea, entonces recortan las declaraciones, le dan un sentido. Es verdad que por ahí a veces el lenguaje eclesiástico puede ser un lenguaje que no sé, porque nosotros cuando decimos secundario pareciera que no tuviera importancia, ¿no? Y en realidad es algo derivado. El derecho primario es el destino universal de los bienes. claro, Para asegurar ese destino universal, que todos posean bienes, tiene que estar la propiedad privada. Pero en ese sentido es secundario, ¿no? Y como decía Juan Pablo II, mira, ya hace muchos años, que sobre toda propiedad grava una hipoteca social, ¿no? O sea, la función social de la propiedad. Eso lo ha enseñado la Iglesia siempre. El Papa Francisco no ha dicho nada nuevo en ese sentido. Pero bueno, le cayeron acá como si fuera un comunista o como si fuera, no, así cosas, digamos, totalmente injustas, ¿no? claro, se lo Ahora bien, quiere, sí. No, se lo apropia o se lo sectariza casi como si se quisiera un papa a medida, ¿no? Del consumidor, ¿no? Del que lo quiere. claro, claro, Y el papa tiene mensajes universales, abarcativos. universal, exactamente, exactamente. Y Y yo en, creo que uno de los puntos centrales del papado es su documento programático, ¿no? De Evangelii Gaudium, ¿no? Lanzar la iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que vive la misericordia con los pobres, una iglesia sinodal, es decir, una iglesia, eh, el Papa en esto está ahora insistiendo mucho. Vos sabés que ha proclamado un sínodo hacia una iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir sínodo? Sínodo quiere decir caminar juntos. Entonces, donde el primer paso del caminar juntos es la escucha. Entonces, ahora estamos en un proceso de escucha en todo el mundo, en todos los ámbitos de la iglesia, que cómo estamos caminando juntos y qué paso debemos dar siguiendo al Espíritu Santo, escuchando al Espíritu, rezando y dialogando y discerniendo juntos. Y eso el Papa quiere escuchar a toda la iglesia, es una cosa realmente muy importante, muy impresionante también como actitud. Dice, el primer paso de una iglesia sinodal es una iglesia en escucha. Escucha, porque todos tenemos algo que aprender, dice el Papa, así que ahora estamos en las diócesis trabajando esto, porque esto está dando también un vuelco, a mi juicio, ¿no? La iglesia está en el tercer milenio, ¿no es cierto?, del cristianismo. El primer milenio del cristianismo fue un milenio muy sinodal, es decir, donde había una mayor circularidad, el papado se ejercía de un modo como el que dirime las cuestiones entre las partes, entre iglesias particulares, el Papa hacía una instancia superior que dirimía las cuestiones entre las partes. Siempre hubo muchos sínodos, o sea, asambleas eclesiales. Después, en el segundo milenio, la iglesia más acentuó, no dejó de haber sínodos, pero se acentuó más el aspecto jurídico de sociedad perfecta, que se le llamaba antes así, y del papado, ¿no? La figura del Papa como cabeza. Entonces, bueno, a partir del Concilio Vaticano II se abrió más la colegialidad episcopal y ahora el Papa está instando a una iglesia sinodal, es decir, como expresión de la misma naturaleza de la iglesia, porque ya en la edad primera de la iglesia, los santos padres decían que el sínodo es lo mismo que iglesia, o sea, asamblea, caminar juntos, ¿no? Entonces el Papa quiere impulsar a toda la iglesia a la escucha del Espíritu Santo y a una escucha entre nosotros para proponerle al Papa los pasos que la iglesia debe dar en este tercer milenio. Y que dice que el camino de la iglesia al tercer milenio es un camino sinodal, que creo que trae implicancia que todavía no llegamos a percibir y que nos reclama un cambio de mentalidad, tanto a los obispos como a los sacerdotes,
porque uno ha estado acostumbrado a veces a un ejercicio del gobierno de la iglesia no tan consultivo, ¿no? No tan no democrático, porque no se trata de democracia, ¿no? La iglesia no es democrática en el sentido en la mayoría decide o se eligen, sino un escucha del Espíritu Santo, un discernimiento y después una orientación de los pastores, pero que, en el cual hayan participado todos los miembros del pueblo de Dios. Entonces, este tiempo es un tiempo que nos reclama un cambio de actitud, de mentalidad. Nosotros, aunque dice que burro viejo no agarra trote, pero bueno, yo le decía a un sacerdote, mirá, va a haber cosas que nosotros ni siquiera vamos a ver, ¿no? De lo que esto de la sinodalidad implica. Y también un cambio a los laicos, porque muchas veces el laicado ha sido un laicado clericalista también, ¿no? Es decir, hace lo que el cura le dice, ¿no es cierto? Lo que el cura manda, ¿no? O lo que el obispo dice, ¿no? Amén, amén, ¿no? Entonces, la sinodalidad va en contra de la pasividad de la iglesia y en contra de ese delegacionismo, de decir, bueno, yo delego en otro, de esto se ocupa el cura, de esto se ocupan los otros, yo sigo mi vida, ¿no? Así que bueno, es una cosa muy, muy interesante, muy, muy también. Y también nos dice el Papa, una iglesia sinodal es una iglesia en salida, ¿no? Una iglesia misionera, una iglesia que sale a la calle, que busca anunciar a Jesús, y una iglesia misericordiosa, es decir, una iglesia donde el pobre es reconocido en cuanto tal, con su dignidad, y como protagonista, y también como evangelizador, porque los pobres nos evangelizan también a nosotros, ¿no? Pero Bueno, bueno, todo esto, evidentemente, claro, a nivel de la iglesia, hasta que baja de todos los niveles, no es son procesos, ¿no? El Papa siempre ha dicho que más que ocupar espacio hay que iniciar procesos, ¿no? Y los procesos llevan su tiempo, ¿no? Llevan su maduración, los procesos como la planta, ¿viste? Como dice Jesús, el reino de una semilla que se siembra, se entierra, desaparece, pero después de a poquito empieza a crecer. Uno cuando mira una planta parece que la planta está quieta, pero está viva y está. Bueno, así es el proceso adentro de la iglesia, ¿no? No son procesos saltos no hay saltos, ¿no? Sino hay procesos, digamos, lentos. Y en este sentido el Papa está planteando un proceso muy, muy novedoso, ¿no? qué Para este desafío. milenio, ¿no? Qué El desafío desafío, grande. qué desafío apasionante, un desafío muy fuerte. Obviamente hay que romper esquemas, hay que, hoy se llama de alguna forma terminar con una especie de actitud conservadora, ¿no? Buscar en ese Claro. sentido una renovación que creo particularmente que le va a ser muy bien, va a ser muy saludable para la iglesia de cara a su futuro, a su integración con nuestro pueblo, con los pueblos del mundo. Creo que la iglesia Del en el Papa ha mundo. encontrado una orientación realmente muy, muy valiosa. Y, claro, y además también porque esto nos indica también, esta sinodalidad es actuar con sinergia, es decir, poner las energías juntos en un tiempo en donde nosotros sabemos que la sociedad cristiana ya no existe, la cristiandad ya no existe, ¿no? ¿Qué quiere decir? La cristiandad era un cauce de costumbres, de leyes, de consensos sociales, podemos decir así, inspirados y moldeados en el cristianismo. Eso hoy ya no existe. Vos fíjate, en nuestro país, la iglesia sigue predicando el matrimonio indisoluble, la ley argentina no. Con el La tema del iglesia aborto. sigue predicando el hombre, varón, mujer, el ser humano. La ley de identidad de género dice que cada uno se autopercibe su propio sexo. Es decir, digamos, el mundo dejó de ser cristiano, ¿no es cierto? Entonces es un tiempo misionero, un tiempo de volver otra vez a empezar desde el origen, ¿no? Desde antes de las cuestiones morales, sino desde el anuncio de la belleza de Jesucristo, ¿no? Hay que volver a enamorar a la gente de Jesús. Ese es el punto, que nos puedan ver a nosotros más alegres en la vida porque hemos encontrado algo más grande que nos hace felices, ¿no? Muy claro, Eduardo. Y en esta charla, por supuesto, no puedo dejar de hablar del Eduardo Martín benadense, porque eso también hace, por supuesto, a algo que siempre nos gratifica, ¿no? Ver que alguien de aquí,
de Venado hoy tiene esta responsabilidad tan alta. Bueno, ¿cómo estás siempre vinculándote con Venado Tuerto? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo Bueno, manejas los tiempos? Porque sí. te vemos también visitando la ciudad de vez en cuando. Sí, sí, estuve en julio y ahora estuve en octubre. Hacía 3 meses que no iba, extrañaba un poco. Uno, bueno, siempre tiene ese corazoncito, ¿no? En el terruño, ¿no? En el lugar donde uno nació, se crió, donde uno, bueno, fuimos juntos al colegio, Julio, digamos, al colegio Sagrado Corazón y uno tiene los amigos y también a la iglesia de Venado Tuerto, uno sigue vinculado porque, digamos, allí ejercí 22 años el ministerio sacerdotal, ¿no? Así que bueno, eso siempre está muy, digamos, si bien yo no actúo pastoralmente, pero sí afectivamente estoy muy vinculado, ¿no? Y sigo siempre, bueno, las cosas de Venado, o veo, a veces escucho el ET29, otras veces miro Venado 24, otras veces la capital que saca las notas sobre Venado, siempre trato de seguir las En cosas que contacto. ocurren en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro querido Venado. Se me Así ocurre, que, se me ocurre, ya que mencionaste ese capítulo de la vida tan inolvidable del Colegio Sagrado Corazón, hacer una mención al querido hermano en el tiempo, ¿no? Daniel Mújica. ¿Qué opinión tenías de él? ah, bueno, él a mí me dio merciología en cuarto y quinto año y me dio catequesis o religión, ¿no? Y realmente lo admirábamos a Daniel, ¿no? Recuerdo que en aquel tiempo estábamos en quinto año y él me invitó a hacer las jornadas de vida cristiana. Rafael Calzada, que fuimos con un grupo de chicos, y después también nos invitaba aparte a lo que queríamos, ¿no? Por la tarde, leer algunos documentos sociales de la iglesia, ¿no? Nunca me olvido del documento La Octogésima Advenies, que eran los 80 años de la primera encíclica social de la iglesia, que Pablo VI había publicado esa carta, y con él la comentábamos y siempre nos animaba. Y también siempre tenía una postura muy equilibrada él, ¿no? De aquellos tiempos que eran bastante, digamos, donde por ahí se escuchaba que la violencia era evangélica, ¿no es cierto? Él siempre nos orientó con mucha sabiduría, ¿no? O también cuando caían algunos grupos de medios extremistas, no sé si vos te acordás de eso, de tradición, familia y propiedad, Sí. habían llegado ahí, habían hecho una campaña, él no los dejó entrar al colegio, ¿no? Recuerdo, o sea, tenía un cuidado, sabía, digamos, en esos tiempos él con mucha sabiduría. Así que el recuerdo de él es realmente muy lindo y bueno, de homenaje a un gran maestro, ¿no? Bueno, El hermano él, Darío. el hermano de él y algún otro que me gustaría que menciones para cerrar esta charla han sido fundamentales para tu ingreso al seminario y para el despertar de esta vocación. ¿Fue así? Bueno, el colegio fue un clima educativo, religioso, que yo lo viví siempre muy intensamente, ¿no? Las confesiones los primeros jueves y la misa del primer viernes, ¿no? Este, eso era algo, estaba después la JEC en algún tiempo, la Juventud Estudiantil Católica, Correcto. y bueno, yo en realidad el primero que le fui a hablar, ya dejando la universidad, me volví al capellán que estaba allí, que era el padre Vicente Cantera, este español, ¿no? Cierto. Que fue el que me presentó ante el obispo y después, bueno, siempre vivió mucho tiempo, vivió ahí en el colegio, ¿no? Así que, y el clima, los hermanos siempre, digamos, porque digamos lo que educan siempre es el ambiente, ¿no? El clima que se vive, ¿no? Así que yo vivo un clima en ese sentido que muy cristiano y aunque en libertad, ¿no? Porque nunca me pusieron, me dijeron, vos tenés que ser sacerdote, ¿no? Más bien yo tenía la vocación, pero le decía que no al Señor, ¿no? Más bien la rechazaba, hasta que un día, bueno, el Señor me venció. Pero ciertamente que el Sagrado Corazón fue un ámbito como una tierra fecunda donde germinó esa semilla de mi vocación, ¿no? Eduardo, Hubo muchísimas mucho. gracias por esta charla No, por favor. y hasta cualquier otra oportunidad. Bueno, muy bien, Julio, un abrazo grande. Bueno, y la bendición para toda la audiencia.
Hasta siempre, Dios te gracias. guarde. Hasta Chao, chao. siempre. Hasta siempre. Chao. Chao, chao.